La Iglesia Pentecostal Unida presenta La Voz Pentecostal a nombre de La Voz Pentecostal, la voz de Dios para la humanidad. Muy buenas noches para todos los televidentes que nos están observando y muy buenos días para aquellos que nos observan los días martes 7 de la mañana y sábado 8 de la mañana. Deseamos que el Señor Jesucristo les bendiga. La palabra de Dios nos enseña que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por eso estamos contentos, felices, agradecidos con nuestro Dios, por su amor, por la vida, por todas las grandes bendiciones que nos da, pero también por permitirnos llegar hasta sus hogares para compartir el mensaje de salvación a través de la Sagrada Escritura. Hoy vamos a presentar para ustedes un programa muy importante acerca de lo que Dios prohíbe y qué pasa cuando el hombre lo hace, cuáles son las consecuencias que puede sufrir él, cómo puede afectar su vida y cómo puede afectar aún hasta la vida de su familia. Y el tema que estaremos compartiendo es el siguiente: el ocultismo en el siglo XXI. Vamos a desglosar las siguientes interrogantes. ¿Qué es el ocultismo? ¿De qué forma ha evolucionado hasta hoy? ¿Cómo se define según la Biblia? ¿Cómo lo define el hombre en este tiempo? ¿Cuáles son las consecuencias para las personas que lo practican y los que creen en ello? ¿Y de qué forma se puede salir del ocultismo? Y por supuesto, las recomendaciones a la luz de las Sagradas Escrituras. Para esto me acompaña la conferencista de hoy, nuestra hermana Raquel Paredes. Bienvenida, Raquel. Su saludo para nuestros amados televidentes. Gracias primeramente al Señor Jesucristo por la oportunidad que me brinda de estar aquí en el programa La Voz Pentecostal, compartiendo con cada uno de los televidentes que día a día siguen el programa La Voz Pentecostal. Agradecer con cada uno de ellos porque primeramente lo que nosotros traemos día a día a través de estos programas es la palabra de Dios, poder sembrar esa palabra de vida en cada uno de ustedes. Gracias, Raquel. Así es, estimados televidentes, estamos aquí comisionados por nuestro Dios, porque esta es la voluntad de Dios, que nosotros podamos dar a conocer su palabra a todas aquellas personas, como dice su evangelio allí, en el evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 15, ir por todo el mundo. Él nos ha comisionado para esto y vamos a compartir con ustedes, pues vamos a entrar ya en el desarrollo de este importante tema como es el ocultismo en el siglo XXI. Y voy a desglosar en primer lugar el concepto de lo que es el ocultismo. Conjunto de conocimientos y prácticas relacionados con la magia, la alquimia, la astrología y materias semejantes que no se basan en la experimentación científica. El término ocultismo está tomado del latín occultus, que significa tapar, esconder aquellas cosas que son ocultas o secretas. Una breve definición del ocultismo es la práctica de lograr conocimientos o poderes sobrenaturales fuera de Dios. A través de estas prácticas, los ocultistas buscan ejercer influencia en circunstancias presentes o futuras en la vida de otras personas. Muy importante cuando nosotros conocemos estos conceptos, cuando conocemos acerca de estos temas, porque cuando dice allí que lo hacen fuera de Dios, entonces, si no está Dios, está Satanás, porque solo existen dos caminos, Raquel, el bien y el mal. Y es Dios quien representa el bien y Satanás quien representa el mal. Entonces, el ocultismo viene, por supuesto, de Satanás. Ahora, Raquel, háblenos de dónde proviene, o sea, dónde inició y cómo ha evolucionado hasta hoy el ocultismo. Bueno, el génesis del ocultismo se viene dando vamos a leer en la palabra de Dios, en Génesis capítulo 3, verso 1 al 5, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo el árbol del huerto?
Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vemos que allí quien comienza o el génesis del ocultismo es Satanás, queriéndole dar al hombre otro camino, otra cosa diferente, otra palabra diferente, donde ellos podrían entender o saber qué es lo bueno y qué es lo malo, pero a través no de las cosas buenas, sino a través de las cosas malas, perversas. Y vamos viendo que a medida que vamos estudiando la Sagrada Escritura, nos vamos dando cuenta que los primeros que comenzaron con los magos, astrólogos, muchas cosas de lo que era el ocultismo fue el imperio egipcio. Vemos que cuando Moisés fue a hablar ante el faraón y fue a hablar para poder que sacaran o le diera libertad al pueblo de Israel, es allí donde el faraón no quería dar libertad al pueblo de Israel y por lo tanto trajo a sus magos delante de Moisés como para demostrar que el mismo poder que tiene Moisés, o sea, el Dios de Moisés, era el mismo que ellos tenían. Pero vemos que allí la diferencia fue muy grande y por lo tanto ellos no pudieron hacer nada ante la gran poderosa mano de Dios que se mostró en ese lugar. Pero vemos allí que quienes son los que traen la magia, todas esas cosas, lo último primeramente fue Satanás, que las fue introduciendo poquito a poco en el ser humano, pero se vino reflejando o vino a salir a la luz fue en Egipto. Y vemos también que estuvo en el imperio griego, en el imperio babilónico, en el imperio romano, y hoy en día el ocultismo es tan fuerte que ha tomado una fuerza que hoy en día lo tenemos dentro de nuestro país y en la tierra a nivel nacional, a nivel mundial. Es una fuerza, es una religión esotérica que tiene mucha fuerza en lo que es el continente asiático. Es allí donde se propaga más el ocultismo. En toda la tierra, podríamos decir, o a nivel mundial, se maneja el ocultismo, pero donde hay mayor fuerza es en el continente asiático. Así es, porque el enemigo pues ha ido, como decía Raquel, engañando a las personas a través de las épocas, a través de las edades, y es impresionante ver cómo esto ha evolucionado. Entonces la Sagrada Escritura allí nos enseña que cómo Satanás engañó al hombre ofreciéndole poderes. Le quiso decir al hombre que iba a lograr un poder desobedeciendo a Dios cuando era Dios quien creó al hombre y quien tiene todos los beneficios para el hombre. Y vemos cómo ha seguido engañándolo a través de estas ciencias que él llama ocultas. Pero la Sagrada Escritura nos tiene allí toda la enseñanza, toda la orientación y el conocimiento para nosotros saber qué es lo que proviene de Dios y qué es lo que proviene del enemigo. Así que, estimados televidentes, quédese con nosotros. Vamos a ir ya a nuestra primera pausa publicitaria y de regreso vamos a continuar con más de este importante tema como es el ocultismo en el siglo XXI. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Estás viendo La Voz Pentecostal. Seguimos con La Voz Pentecostal. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. De nuevo con ustedes, estimados televidentes, quiero enviar un cordial saludo a todos aquellos que están llegando a la sintonía y también enviar saludos a los que nos escuchan allí a través de Radio Premio 103.9 los días domingo de 8 a 9 de la mañana. De igual forma enviamos saludos a los que nos siguen en las redes sociales y nos escriben a través del 0412-678-4373. Bueno, continuamos con más del desarrollo de este importante tema acerca del ocultismo en el siglo XXI. Antes de la pausa hablábamos acerca del concepto de lo que es el ocultismo, de su procedencia, cómo ha evolucionado hasta el día de hoy, quién está detrás de él y por supuesto sabemos que detrás de todo esto está Satanás, el diablo. Pero en este momento vamos a compartir con ustedes acerca de, Raquel, cómo define Dios el ocultismo y cuál es su posición al respecto.
En Deuteronomio capítulo 18, del 9 al 11, podemos encontrar, dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. El Señor Jesucristo aquí está identificando podremos decir, estas creencias esotéricas, podremos decir, o esta religión, estas cosas que en verdad van en contra de lo que es la palabra de Dios. Dios estableció algo muy claro, dijo, no lo practicarás, no lo harás, ya que eso era algo prohibido, es algo que va en contra de la palabra del Señor Jesús. Así es, Raquel. Dios lo define, le da un nombre, lo identifica porque Dios todo lo hizo perfecto y Dios advierte al hombre, le aclara todas las cosas para que el hombre no cometa errores. Por supuesto, sabemos que el ocultismo está dividido, bueno, vamos a decir socialmente, el hombre lo ha dividido en 3 categorías principales. Como es ocultismo, siempre el enemigo va a buscar nombres, conceptos, ideologías para esconderlo detrás, para llegar de una forma inadvertida y engañar al ser humano y hacer que caiga en él y haga lo contrario a lo que dice la palabra de Dios, porque Dios lo está prohibiendo. Y estas 3 categorías principales son la adivinación, la magia y el espiritismo. Raquel, háblenos un poco acerca de lo que es la adivinación. La adivinación es la habilidad de poder predecir hechos venideros por sí mismo o mediante el uso de sortilegio. La adivinación más que todo trabaja lo que es la astrología, el zodiaco, la bola de cristal, cartas de tarot, la quiromancia, los medium, la numerología y el horóscopo. Podemos decir que hoy en día la sociedad está saturada de cada uno de estos, lo que estamos hablando acerca de la adivinación, pero como lo decías tú, le dan otro nombre de manera que se vea bonito, de que llame la atención del hombre. Pero sabemos que esto Dios lo identificó en Deuteronomio capítulo 18 y dijo y dio una advertencia que era prohibido estas cosas, pero el hombre, a través que el enemigo se ha metido poquito a poco para engañar a la raza humana y ha traído esto para que el hombre se fije y no vaya a la palabra de Dios. Así es, Raquel, vamos a compartir ahora lo que es el concepto de la otra parte, la otra categoría, como es la magia. Encontramos que magia significa, dice que proviene del latín, que a su vez se deriva de un vocablo griego cuyo significado principal es hecho contrario a las leyes naturales. Este es un arte cuyo objetivo principal es sorprender a las personas manipulando la percepción de las cosas, valiéndose de las palabras o movimientos que logran confundir el cerebro humano y da la sensación de actos sobrenaturales. Las personas que lo practican se denominan magos. También podemos encontrar que hay 3 tipos de magia, según la sociedad lo enseña y lo hablan de la magia blanca, que son rituales, oraciones, generalmente de protección para el amor, la salud, la suerte y el dinero. Es llamada blanca. Está la magia negra, que es considerada contraria a la magia blanca. Se llama magia negra para insinuar una magia oculta con rituales, hechizos que tienen la intención de manipular las energías de otras personas contra su voluntad para el beneficio de un grupo o varias personas. También está la magia roja, se le llama así porque son rituales que involucran sangre, generalmente es asociada con la magia negra, donde hacen allí rituales y sacrificios. Dice también que como todas estas prácticas en el mundo están allí asociadas, habla de que por su parte la magia negra está compuesta por todos los hechizos que buscan afectar negativamente el bienestar del individuo y su suerte, afectando de esta manera la salud y provocándole accidentes de sus posesiones, entre otras. Y dice que
todas estas personas que trabajan la magia, que están allí escondidas detrás de estos conceptos, están haciendo el mal, están manipulando la mente de las personas, y sencillamente lo vemos tan fácil cuando va una persona a un circo, en un programa de televisión, sacan el conejito, sacan la carta debajo de la manga, y todo esto es magia, pero le llaman blanca y dicen que es buena porque ayuda a las personas, pero nótese que la palabra del Señor dice que todo esto proviene de Satanás y Dios lo prohíbe, la magia, la adivinación, todas estas cosas. También, Raquel, podemos analizar y darnos cuenta que hoy día esto ha invadido la mayoría de los hogares y de las familias. Vemos personas que creen en supersticiones, en hechizos que tienen en sus casas, contras que llevan el niño a que le secreten para el mal de ojo y le amarran algo en su mano, que tienen la mata de sábila colgando allí en la entrada de su casa, que tienen la uyama para la suerte del negocio, pero resulta ser que todo esto lo que trae es, detrás de esto está la magia, está el ocultismo, está Satanás, están los demonios, están los espíritus inmundos destruyendo las personas, porque Satanás, el diablo, no le trae al hombre bendición. La palabra del Señor dice que Satanás vino para matar, robar y destruir. El que trae bendición es nuestro Dios. También está la otra categoría que habla acerca de el espiritismo, Raquel. Así es, como tú lo decías, Ana, es una de las cosas que vamos desglosando ahorita, lo que es la adivinación, lo que es la magia. En Dios no existe esa categoría, no existen esas categorías, simplemente todo es algo que está prohibido por la palabra de Dios. El hombre piensa que allí está el bien, que allí está el futuro, que allí puede lograr sus objetivos, pero detrás de eso ahí es un engaño, es mentira, es falsedad del enemigo, lo que está es desviando la mirada, lo que está desviando los pensamientos del ser humano para atraerla a esas cosas que van en contra de la palabra de Dios, que van en contra de los principios de los que Dios estableció desde la creación del hombre. Así es, Raquel. Y la otra categoría, como tú decías, del espiritismo, es una creencia en que los espíritus de los muertos conservan un cuerpo material y pueden comunicarse con los seres vivos en ciertas circunstancias, especialmente gracias a la acción de los medium. ¿Qué es un medium? Es una persona utilizada por los demonios para engañar a las personas e imitar la voz de la persona que ha muerto. Porque la palabra del Señor nos enseña muy claramente, Raquel, allí en Eclesiastés, tú lo puedes leer, Eclesiastés 12:7, y también en Eclesiastés 9:5. Dice la palabra del Señor que los muertos van a un lugar y nada saben. Entonces la persona, mientras está viva, si de repente escondió algo, sepultó algo en la tierra, tiene un pensamiento, una idea, cualquier circunstancia, los demonios la escuchan y los demonios la observan. ¿Qué hace cuando la persona muere? Imita la voz del muerto, y entonces el espiritismo que hacen estos brujos, estos espiritistas, lo que hacen es manipular la mente de las personas imitando la voz del muerto, y entonces evocan los espíritus, dice ellos que están trayendo los espíritus de los muertos, que el ánima sola, que el muerto tal, que vaya allá, que yo le puedo hacer volver a escuchar a su familiar, que le hable, que le diga que él dejó tal cosa escondida, que él dejó esto, una recomendación, y todo esto es un engaño, estimados televidentes, porque detrás de esto está es Satanás con sus demonios a través de estas personas que se han entregado al enemigo, que se han apartado de Dios, como decía Raquel, y se han dedicado a todas estas cosas. Compártanos la palabra de Dios allí. En Eclesiastés capítulo 12, verso 7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Esto se refiere al hombre. Dios creó al hombre del polvo de la tierra, por eso que dice, y el polvo vuelve a la tierra. Cuando el hombre parte de este mundo, que ya sus días llegan a su fin, es donde dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Quién dio el espíritu de vida, el aliento de vida en el hombre? Fue Dios. Y en el versículo 14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala, todo va a caer el día del juicio. Dice, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, que allí va a salir a flote todo, lo que era bueno y lo que era malo, lo que estaba oculto y lo que estaba al descubierto. Así es, Raquel, y también dice en el verso 5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta
en el olvido. También su amor y su odio, su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Así que el que invoca al espíritu de los muertos y dice que está haciendo hablar a un muerto y que el muerto le va a hacer un favor es un gran mentiroso, está engañándolo. Satanás está allí detrás porque dice que el hombre ya no vuelve a tener más memoria, su odio, su amor, todo eso fenece y no vuelve a hacer más ninguna acción debajo del sol. Imagínese usted, estimado televidente, de que dice que el espíritu del hombre sale y va el cuerpo a la tierra y el espíritu a Dios. ¿Acaso Dios es alguien que se puede manipular para que deje salir el espíritu y vuelva aquí otra vez y vuelva a ir y haga esto y haga aquello? No, estimados televidentes. Queremos compartir todo esto con ustedes porque esto es un engaño que Satanás ha hecho desde la antigüedad del tiempo, lo está haciendo y actualmente en el siglo XXI vemos cómo ha proliferado toda esta mentira, todo este engaño que Satanás está haciendo a través de estos conceptos, engañando a las personas y llevándolas a la destrucción. Y vemos en el mundo, pero vamos a hablar de Venezuela, en nuestro país, cómo se practica la brujería, el espiritismo, la magia negra en este país. Vemos en las montañas de Sorte. Podemos observar allí el culto que le hacen, allí la adoración que le hacen a María Leonza, cuando allí están todos esos ídolos que ellos tienen allí y las personas que muchas de estas personas pertenecen a la religión tradicional y están en la religión y van a la brujería, van a practicar estas cosas que son abominables delante de Dios, que Dios las prohíbe. También podemos ver, Raquel, esto de la santería, que se practica actualmente también, otra careta que Satanás ha puesto, otro engaño allí, donde estos santeros se hacen pasar por personas que son buenas, donde tienen allí aquellas personas que son su Dios, porque ellos tienen un Dios que le brindan adoración, que le brindan alabanza, que le brindan reconocimiento, pero tienen allí también sus santos y cada uno de estos santeros tiene un santo. Entonces ellos ¿qué practican ellos? Practican la adivinación. ¿Qué hacen ellos? Hacen ritos, hacen sacrificios donde ellos sacrifican animales y muchas veces hasta personas. Entonces todo esto es satánico, todo esto proviene de Satanás, todo esto es prohibido por nuestro Dios. Así que hay que estar atento porque esto lo que trae al ser humano es una gran maldición y una gran consecuencia, porque todas esas personas, Raquel, que practican todas estas cosas no solamente se destruyen a sí mismas, sino que también destruyen a su familia, y dice la palabra del Señor que hasta la tierra es contaminada por esta maldición. Vamos a ir, estimados televidentes, a nuestra siguiente pausa publicitaria y de regreso vamos a continuar con más de este tema, como es el ocultismo y cuáles son las consecuencias para aquellas personas que lo practican. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Estás viendo La Voz Pentecostal. Seguimos con La Voz Pentecostal. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. De nuevo con ustedes, estimados televidentes, continuamos con más de este importante tema que estamos compartiendo con ustedes hoy, como es el ocultismo en el siglo XXI. Antes de ir a nuestra pausa, hablamos allí de las tres formas como se ha enmascarado, cómo se ha escondido el ocultismo, el satanismo, acerca de la adivinación, la magia y el espiritismo, cómo ha invadido el mundo, cómo está nuestro país, cómo ha afectado a las personas, cómo el enemigo ha estado engañando al ser humano para llevarlo a hacer estas prácticas que solamente hacen una separación entre Dios y el hombre y lo llevan al mal. Y cuando el hombre sigue el mal y sigue al enemigo, por supuesto, consigue es destrucción, sufrimiento, ruina. Raquel, vamos a hablar un poco acerca de cuáles son las consecuencias para estas personas que practican el ocultismo. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? El ocultismo lo encontramos en Deuteronomio, las consecuencias. Lo encontramos en Deuteronomio capítulo 18, verso 12, dice: porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. O sea, esto es una de las consecuencias, que es abominación de los ojos de Dios, y Dios echará a esas personas de su lugar.
Estas son las consecuencias, estimados televidentes, que Dios le da al hombre cuando en el tiempo de la ley. Vamos a ver ahora allí en el libro de Levítico 26, dice: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, y pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre el pueblo. Dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Aquellas personas tenían el castigo, la consecuencia era de que morían. Vamos a leer ahora en 20:27, Raquel. 20:27 dice: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muerto o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Y también tenemos en Éxodo capítulo 22, verso 18, dice: a la hechicería no dejarás que viva. Estos eran mandamientos que el Señor había dado en la ley, de que cualquiera que practicaba estas cosas, que era abominación ante la presencia de Dios, era castigado, era una persona que en verdad iba en contra de las cosas y por lo tanto tenía que llevar un castigo. Y ese castigo era la muerte física. Ahora vamos a la gracia, vamos al nuevo pacto, vamos a ver qué dice la palabra de Dios para el espíritu del hombre, para el alma del hombre que practica el ocultismo. Dice en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo, vamos a ver, capítulo de Gálatas 5, dice la palabra del Señor, dice: manifiestas son, verso 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxidia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, envidias, homicidios y todo esto. Y dice: como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. También en Apocalipsis, Raquel, podemos encontrar las consecuencias que le vendrán al hombre para el alma del hombre, porque en la antigüedad morían físicamente, pero actualmente el hombre muere espiritualmente su alma, y si la muerte lo sorprende practicando la magia, el ocultismo, la hechicería, haciendo todas estas cosas, no va a heredar el reino de Dios. Quiere decir que va a ir al infierno con Satanás y sus demonios. ¿Qué dice Apocalipsis, Raquel? También tenemos en Apocalipsis capítulo 21, verso 8, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Sabemos que la primera muerte del ser humano es aquí en la tierra, pero la segunda muerte, cuando se refiere aquí a la palabra de Dios, la segunda muerte es la muerte espiritual, cuando estemos de pie en el juicio de Dios, que es allí cuando dice el Señor que el que no se halló inscrito en el libro de la vida será echado en el agua de fuego. Esa es la segunda muerte. Así es, Raquel, estimados televidentes. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de personas que practicaron el ocultismo y quedaron allí plasmadas las consecuencias, cómo terminaron sus vidas. Vamos a leer en el primer libro de Crónicas, capítulo 10, verso 13, la historia del rey Saúl. Dice el verso 13: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó su reino a David, el hijo de Isaí. El rey Saúl, después de ser este hombre que era el gobernante de Israel, que tenía sus hijos, que era prosperado por Dios y era bendecido por Dios, un día había problemas, había un ejército que estaba rodeando al pueblo de Israel, y este hombre no fue a consultar a Dios, sino que fue a consultar a una adivina para que la adivina le trajese, le hiciese hablar a Samuel, que había muerto, para pedirle el consejo al profeta Samuel. Y por hacer esto, que era Dios lo había prohibido, porque ya de la tierra se habían quitado todas estas cosas, Dios había dado su ley, sus mandamientos. ¿Qué pasó? Este hombre cometió este grave error. Y por cometer este error, Dios permitió que el ejército enemigo viniese, pelease contra ellos, los venció. Saúl murió, sus hijos murieron en la batalla, perdió todo. ¿Por qué? Porque consultó a una adivina. No se destruyó solamente él, sino que las consecuencias, Raquel, llegaron aún hasta su familia, porque toda su familia fue destruida, y las consecuencias también las sufrió el pueblo, porque en esta guerra, ¿cuántas personas fueron destruidas? Así es. Otro ejemplo que tenemos en la Sagrada Escritura es Manasés, el reino de Manasés. Usted se encuentra en 2 Crónicos capítulo 33, verso 3, dice: porque él reedificó. Cuando dice reedificó es que había sido destruido,
pero él nuevamente lo reedificó, lo volvió a levantar. Dice, los lugares altos de Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Vemos que Manasés construyó nuevamente todas aquellas cosas que eran abominables ante la presencia de Dios y que los había destruido Ezequías su padre, y él las volvió a reedificar. Pero si vemos en el versículo 11 de ese mismo libro, dice que por haber hecho eso, Manasés, de haber levantado nuevamente estatuas y adorar cosas que no tenía que adorar, dice que el rey de los asirios vino y los conquistó, tumbó el reino de Manasés y dice que los ató con grillos y los llevó cautivos. Entonces vemos que la consecuencia de lo que trajo de haber levantado Manasés, algo que ya estaba prohibido, algo que habían destruido, lo volvió a levantar, fue la consecuencia de la caída de su reino y los llevaron como esclavos, porque así lo dice la palabra de Dios en el versículo 11. Entonces vemos que esto tiene su repercute más adelante, porque estamos desobedeciendo a lo que Dios ha establecido desde un principio. Así es, Raquel, vamos a compartir otra historia y esto lo encontramos en el libro de Isaías capítulo 8, verso 19, lo que dice nuestro Dios que trae como consecuencia a las personas que practican el ocultismo. Dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, sino que dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí, tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, serán sumidos en las tinieblas. La tierra tiene también el sufrimiento, las consecuencias, cuando las personas se dirigen al satanismo, a la magia, al ocultismo, a la adivinación, contaminan la tierra, lo que hablábamos en el segmento anterior, Raquel, lo que vivimos actualmente en nuestro país, lo que están viviendo muchos países donde hay ruina, donde hay hambre, donde hay angustia, donde las personas que han practicado todas estas cosas, ¿cómo han terminado? Locos, las familias destruidas, muertos, arruinados totalmente, personas que andan por la calle, que usted las ve y están en las aceras, abandonados, y dice esa persona está poseído por un demonio, está loco. ¿Pero por qué? Porque detrás de esto ha practicado el ocultismo, ha tenido que ver, ha creído en todas estas mentiras que Satanás ha mandado sus demonios para destruir al ser humano y para traer esa maldición y esa ruina a la tierra. La gente anda angustiada, la gente anda con depresión porque practican y creen en todo esto, andan creyendo en el horóscopo, andan pensando de que alguien les hable, les indique qué va a pasar en el futuro, quieren conocer el futuro, quieren tener poder para mover el presente y siguen a Satanás, ignorando que Satanás los lleva a un abismo, los lleva a la destrucción. Así que, estimados televidentes, qué importante que podemos compartir la palabra de Dios, donde Dios recomienda al hombre que no practique tales cosas, que no siga a esta persona, que no consulte a los muertos por los vivos, porque allí no hay ningún poder, allí lo que hay es fracaso y destrucción. También tenemos otro ejemplo en la palabra de Dios que dice en 1 Reyes capítulo 18, verso 27, dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. ¿De quién? De los Baales, cuando se fueron los Baales a proclamar, a llamar a su Dios. Dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en voz alta, porque Dios quizá está meditando, tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a la costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz. Esto es lo que Dios nos da a conocer, que por más que ellos traten de consultar, por más que ellos traten de buscar algo más allá, dice la palabra de Dios, no hay ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Eso quiere decir que lo que consultan los muertos, los que practican esas cosas, no hay algo que vaya más allá, no hay una respuesta segura, definitiva, que diga si esto es así. No lo hay, porque la palabra de Dios dice que cuando los Baales ellos clamaban, dice que ellos sajaban su carne, sajaban sus brazos, sus manos, dice que chorreaba la sangre y ellos gritaban y gritaban. Así está el mundo, así los tiene Satanás, gritando, llamando, buscando una respuesta, pero no lo hay, como lo dice la palabra de Dios.
pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Así es, Raquel, porque Satanás es mentiroso y padre de mentira, y él vino fue para matar, robar y destruir. Cuando él lleva al hombre que ya se convierte en esa persona que está allí involucrada haciendo estos sacrificios, estos ritos satánicos en la santería, que está allí evocando los espíritus de los muertos, que está practicando todo esto, ya lo tiene allí, vamos a decir, lo tiene encadenado. ¿Qué hace? Lo destruye, lo lleva a la locura, al sufrimiento, para robarle también el alma. No solamente le destruye físicamente y lo vuelve nada aquí en esta tierra, sino que también le roba su alma, porque esa persona que muere en esa condición va a la destrucción. Esto es lo que Dios quiere evitar, por eso Dios nos ha mandado a compartir estos temas con ustedes, a predicar su palabra, a anunciarles, a darles a conocer toda la verdad de su palabra. A continuación vamos a escuchar a Kerena, nuestra reportera, con una entrevista de un testimonio que tiene mucho que ver con este tema que estamos tratando hoy, como es el ocultismo. Gracias, hermana Ana, es un placer estar aquí una vez más haciendo entrevistas para La Voz Pentecostal. En estos momentos nos encontramos con el hermano José Villamizar, aquí en la iglesia de Los Cañitos. Él nos va a dar un testimonio, pero antes nos va a hablar un poco de un saludo a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos. Saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A la iglesia Pentecostal Unida de Socopó. Me encuentro aquí muy agradecidos con los hermanos que me están entrevistando aquí en este lugar para dar un testimonio acerca de mi vida cuando era mundano. Bueno, hoy vamos a hablar un poco, estamos conociendo un poco lo que es el ocultismo. Entonces el hermano, antes de ser llamado por el Señor Jesucristo, él nos va a explicar un poco. Hermano José, explíquenos. ¿Cómo era su vida antes de convertirse al Señor Jesucristo? ¿Cómo era ese trabajo en el ocultismo? ¿Cómo lo practicaba usted? ¿Cómo empezó? Bueno, el asunto de la brujería, pues lo practiqué. Un señor me fue enseñando, fue aprendiendo y aprendí lo que es las cosas del mundo, porque uno cuando no conoce al Señor, pues todo se le hace fácil. Y aprendí la brujería, la gente pues me acudía, yo secreteaba las cucarachas, los ratones, y en veces hacía a hombres que se lían las mujeres y me decía que me las ayudara a traer, y yo las atraía, y me daban pues una caja de cigarros, una cartera de micho, porque me gustaba todos esos vicios del mundo. Pues yo practiqué con los libros, con el libro de San Cipriano, de Santa Cruz de Caravaca, la magia negra y la magia blanca. Con esos libros practiqué yo la brujería. Que bueno, el vicio y todo el mundo, el mal de ojo y todos esos animales del que se comían el pasto, todo eso lo hacía yo. Y gracias, porque es de cosas del mundo, entonces pues yo las... Hermano José, cuando usted estaba haciendo esos trabajos, ¿cómo se ejecutaba? ¿Cómo era la manera? ¿Cómo le enseñaron a usted? ¿Qué invocaba usted? ¿Cómo era la manera de practicar ese tipo de trabajo? Bueno, pues yo invocaba el nombre de la ánima sola, de los hombres del San Cipriano, y todos esos espíritus malignos, los invitaba y ellos me obedecían. Y ellos eran los que se encargaban de hacer el trabajo para hacer venir las mujeres, curar los animales, las cucarachas las sacaban y iban, y los zorros y todo eso. O sea que usted cuando hacía esas invocaciones, cuando usted hacía ese tipo de cosas, eran contestadas y eran trabajadas por medio de esos espíritus. Claro, por medio de los espíritus, claro. Sin los espíritus pues no las podía hacer uno nada, porque los espíritus lo que hacían corrían de esos animales. Hermano José, ¿cómo Dios trató? ¿Cómo fue el llamado del Señor Jesucristo con usted? ¿Cómo empezó usted a escuchar de la palabra de Dios? ¿Cómo fue la manera de Dios tratar con su vida? Bueno, pues cuando yo empecé a buscar al Señor, pues claro que yo estaba por allá haciéndole un trabajo para una señora y haciendo la brujería que hacía. Pero me gustaba mucho el michi, me pasé de michi y me fui a un escudillero. Y después de estar allá en el escudillero ese, pues dije yo, bueno, yo aquí estoy practicando las cosas malas y estaba practicando cosas malas, pero entonces yo me acordé que tenía para un rodillo y unas vacas y me fui, ya eran las 5 de la mañana
Y entonces donde me acordé, donde Dios me llamó. Estaba yo ahí ordenando las vacas cuando estaba en el escudero y me fui a parar y no pude, la pega que tenía. Y entonces me agarré una matecudilla y dije, si usted es el Dios del Evangelio que en verdad está vivo, que yo dije que está vivo, si me levantas aquí me voy. Y me paré y me fui, sin borrachera ni nada, y llegué y ordené las vacas y hice mi trabajo que tenía que hacer. Y ahí de una vez me tocó el Señor, ya cuando fui a salir, yo ordené las vacas y eso fue Dios que me ayudó. Y yo una vez me hinqué de rodillas y una vez fue llorando y me tomó el poder de Dios. Usted dio el paso, desde ese momento Dios trató con su vida, pero usted dio el paso de una vez y en el transcurso del tiempo en el que usted fue y entregó su vida en el altar al Señor, dio el paso, ¿usted volvió a practicar algo como eso o se alejó totalmente? Pues para la gloria de Dios, de una vez di el paso y yo de una vez tocó mi Señor el corazón y gracias a Dios, para la misericordia de Dios, pues gracias a Dios de una vez me aparté de todos los vicios que tenía, el vicio del cigarrillo, el vicio del michi, la cerveza y todo. Gracias a Dios que de una vez todos los vicios, me daba un cartón de cigarros semanal y 4 cajetas de chimú y medio paquete de tabaco y todos esos vicios los tenía, pero para la gloria de Dios de una vez dejé mis vicios y hasta la presente pues estoy aquí en el camino del Señor. Pues gloria a Dios por eso. Hermano, una última pregunta. Una vez que usted se convirtió al Señor, que dio el paso del arrepentimiento, que se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo, ¿usted tuvo consecuencias de esa vida pasada? O sea, ¿empezó usted a sentir de que lo atormentaban o algo? No, después que yo me bauticé ya se me acabaron los tormentos, pero antes de recién que se convertí, que di el paso de arrepentimiento, que ya Dios me tocó mi corazón. Claro, los espíritus me atormentaban y me molestaban y la gente me decía, no, mire, le ponemos 8 días, le ponemos 15 días, le ponemos un mes, le ponemos 2 meses, pero para la gloria de Dios no se me acabó. Tengo 22 años de andar en este camino y para la gloria de Dios aquí voy luchando, con pruebas, pero ahí vamos. Hermano José, un saludo, salutaciones finales para todas las personas que nos están viendo y por supuesto un llamado a esas personas. ¿Qué palabras tiene usted a esas personas que practican el ocultismo? Bueno, para mí, las que practican toda esa brujería y todas esas hechicerías, para mí el mejor saludo es que acepten al Señor Jesucristo, que es el único verdadero, el único que da vida eterna y salvación. Que se aparten de esos vicios y busquen al Señor, que es el único que da vida eterna y que nos ayude para seguir este camino verdadero. Así que la gente del mundo, que sabemos que la brujería, la Biblia dice que los brujos no van para el cielo, el único que da vida eterna se llama Jesucristo. Bueno, todos tenemos dificultades, hermano. Dios le bendiga. Gracias por este testimonio que ha sido de gran bendición y sé que va a llegar a muchas personas que nos están viendo en este momento, a los estudios. Gracias, Kerena. Bueno, estimados televidentes, importante saber que aunque el enemigo involucra a las personas para destruirlas en todas estas cosas, Dios tiene el poder para sacarlos de allí. Y esas son las recomendaciones de parte de nuestro Dios. Allí observamos cómo Dios trató con este hombre, lo pudo sacar de todo el satanismo, de todas estas cosas, y hoy ser una persona que tiene más de 22 años sirviéndole al Señor Jesucristo. Vamos a ir ya a nuestra última pausa publicitaria y de regreso continuamos ya en la parte final de este tema, el ocultismo. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Estás viendo La Voz Pentecostal. Seguimos con La Voz Pentecostal. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia.
Bueno, ya estamos en la parte final de nuestro programa de hoy y de este tema que hemos estado compartiendo con ustedes acerca del ocultismo. Hemos hablado de cómo se ha manifestado a través de los tiempos, de las consecuencias que sufren aquellas personas en la ley, cómo morían allí por causa de practicar estas cosas, de desobedecer a nuestro Dios. Y también vemos que la Sagrada Escritura dice que actualmente el ser humano que practica la brujería, la adivinación, la hechicería, si la muerte lo sorprende en esta condición, va a ir al infierno, puede heredar el reino de los cielos, no entra al reino de los cielos. También observamos ese testimonio allí de cómo Dios puede transformar la vida del ser humano y las recomendaciones que estamos dando para ustedes, estimados televidentes, para aquellas personas que quizás allí en su casa tienen estas cosas, han creído en esto, en el horóscopo, en la mata de sábila, en todo esto. Hay unas recomendaciones de parte de nuestro Dios. Dios se manifestó en carne en Jesús. Allí en el Evangelio de Mateo capítulo 8, verso 28 vemos que cuando él llegó a esos lugares habían endemoniados, habían unos hombres llamados los gadarenos, que eran poseídos por demonios, y él se acercó a ellos y los liberó de estos demonios. Dios vino a traer el evangelio, el plan de salvación, y es la única solución, la única salida. Si usted quiere salir de esto, si quiere escapar de la perdición de su alma, de la condenación eterna, y quiere dar el reino de los cielos, aceptando a Jesucristo, buscando la ayuda de Dios, es la única forma como usted lo puede hacer. Dios te está ofreciendo un plan de salvación. Raquel, háblenos de otra porción de la palabra de Dios acerca también de esas recomendaciones. Tenemos en Hechos capítulo 8, verso 9, dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado por mucho tiempo. Pero vemos que allí el Señor permitió que llegara la palabra de Dios, y fue cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y eran bautizados hombres y mujeres. Este hombre practicaba cosas, practicaba la magia, practicaba todas esas cosas, pero cuando llegó el evangelio, dice que este hombre entregó su vida al Señor Jesucristo, y vemos que Dios hace una transformación, como lo veíamos con el testimonio anteriormente. Así es, Raquel, y en el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 18 dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Entonces, nótese cómo Dios le da al hombre esa oportunidad. El evangelio de Jesucristo es para cambiar al hombre, para transformar las vidas, para llevarlo al arrepentimiento, al perdón de esos pecados. Si usted ha practicado todas estas cosas, hoy usted tiene una oportunidad. Dios está dando estas recomendaciones, le está dando una oportunidad para que usted salga de allí, que usted pueda despojarse, sacar de su casa toda esa maldición, cerrarle las puertas a Satanás, no ser más esclavo de él, no estar allí rindiéndole adoración al diablo, sino que Dios te está llamando en este tiempo, el Señor Jesucristo, para que tú seas liberado de toda esta posesión y puedas adorar y glorificar a Dios y prepararte para que seas salvo y tengas vida eterna. Raquel, sus palabras de finales, su mensaje para todos nuestros televidentes. Bueno, yo incito a que todos los padres, representantes, profesores estén siempre pendientes de los jóvenes, porque hoy en día se están moviendo sectas dentro de los colegios, dentro de las universidades, que practican estas cosas, y que muchos, para poderse congregar con ellos, tratan de introducirse en ese mundo. Entonces hay que estar siempre pendiente y primeramente buscar a Dios, porque sin Él no podemos hacer nada. Así es, Raquel. Importante lo que Raquel mencionaba allí en su palabra de conclusión, para alertarles a ustedes, estimados televidentes, acerca de lo que sus niños juegan en la escuela. Hay un juego que se llama la Ouija, que es satánico, que está por las escuelas, que está a nivel mundial, y que esto lo que hace es que ellos empiecen a acercarse a ellos los demonios, y empiecen a aparecerse, dice que se les aparecen fantasmas, que oyen ruidos, que ven imágenes, que ven estas cosas, pero son los demonios que a través de este juego llegan y perturban la mente de los niños y de los adolescentes, y por ahí empieza el satanismo y llega a su casa y usted ni siquiera sabe por dónde ha entrado, y ha entrado de la escuela a través de un juego. Así que vigile sus hijos, mire qué ven por el internet, qué descargan en su teléfono, qué aplicaciones, con qué personas comparten, porque esto es muy importante, cuidar la vida espiritual de la familia.
hay que estar atentos. Dios le va a pedir cuentas a cada ser humano por sus hijos. Los hijos son herencia de Jehová, dice la palabra del Señor, y por esa herencia tendremos que darle cuentas a Dios, y hay que estar muy atentos, porque si queremos tener paz, si queremos tener bendición, tener un país mejor, una familia mejor, una buena economía, hay que buscar la ayuda de Dios y dejar de practicar todas estas creencias y todas estas cosas, porque esto lo que trae es maldición. Pero Dios dijo en su palabra: Satanás vino para matar, robar y destruir, pero yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hoy es tu oportunidad de que aceptes el Evangelio de Jesucristo, este plan de salvación maravilloso, de que tomes la palabra de Dios y tomes una decisión de salir de todas estas cosas y seguir y buscar la ayuda de Dios y la bendición de Dios. Hemos llegado ya al final de nuestro programa por el día de hoy, recordándoles que la palabra del Señor dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, ya que las demás cosas vendrán por añadidura. Sabemos que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Gracias, Raquel, gracias, Julia, allí detrás de las cámaras, gracias a nuestros camarógrafos, a nuestros patrocinantes y sobre todo gracias a nuestro Dios, porque nos permitió compartir con ustedes hoy en este programa, y gracias a ustedes, estimados televidentes, por haber estado atentos con cada uno de los segmentos de este programa en este día. Será hasta una próxima oportunidad. Que el Señor Jesucristo les bendiga. La Iglesia Pentecostal Unida presentó La Voz Pentecostal a nombre de La Voz Pentecostal, la voz de Dios para la humanidad.